Acompañante. 0 horas, 0 minutos. ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina. Hola, hola, muy buenas. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? Un programa más de Radio ABC. Siempre digo lo mismo. ¿Y qué voy a decir? Programa 157, para ser exacto, de Radio ABC, en este tórrido verano porteño, el cual nos viene derritiendo en esta semana que ha pasado, y tenemos, por lo menos por lo que dice el pronóstico, hasta el 8 de febrero. Así que bueno, habrá que aguantar. Otra no queda. No nos queda más que sudar la gota gorda y aguantarnos el calor un poco. El que tiene aire acondicionado, úselo hasta que no aumente la luz. Cuando aumente la luz, no sé, apantállese, vea cómo soluciona su problema. Bueno, no importa. Más allá de la chanza, que no es mucha chanza que digamos, hoy tenemos un programa que desde mi punto de vista es una de esas joyitas que nos van a quedar guardadas en internet, ahí en nuestro canal de YouTube, por la implicancia que tiene histórica y de alguna manera de investigación hecha por dos magníficas periodistas, dos periodistas excepcionales que nos van a hablar sobre algo fundamental que fue en su momento el pueblo de Caneliñas. ¿Por qué? Porque Galicia, aunque usted no lo crea, fue uno de los movimientos pesqueros de ballenas más importantes que tuvo Europa. Y estaba concentrado específicamente casi ahí en la zona de Caneliñas, y por lo que después comentan ellas, alguna zona ahí en la zona de Pontevedra, más arriba, y otra en la zona de Lugo. Pero entre esos tres pesqueros se manufacturaba la mayoría de las pescas de ballena que entraban en Europa, especialmente desde principios del 18 o algo por el estilo, que llegaron los noruegos a Galicia y que empezaron con este proyecto. ¿Para qué? Para usar la grasa de ballena, para las lámparas, además el ámbar que podían llegar a sacar de los cachalotes, y el uso del marfil de los huesos, y bueno, determinadas cosas que eran las que se usaban en aquel momento y que se necesitaban, y por eso que eran tan preciadas las ballenas a la hora de la pesca. No la carne precisamente, por lo cual con la carne de ballena hasta se tiraba, se desperdiciaba muchas veces y demás, ¿no? Así que era una verdadera lástima. Pero sí, bueno, el trabajo que ha dado la ballena en aquel momento, especialmente ahí en la zona de Caneliñas, fue muy grande, y esta investigación que hicieron estas dos periodistas
Las dos son ceenses, porque Caneliñas pertenece a C, al lado de Corcubión, y la verdad que cuentan la historia de cómo era el trabajo anteriormente y cómo después vino la decadencia, vino la prohibición de la pesca de ballenas ahí por Europa, y hasta inclusive correr riesgo de vidas porque había determinadas entidades que eran casi terroristas, que hasta ponían bombas en los barcos para que no fueran los balleneros a pescar las ballenas. No era solamente Greenpeace la que hacía el trabajo, sino que había estos tipos que eran, la verdad que, bueno, difícil. Bueno, una se llama María González y la otra es Paula Castiñeiras, y son, la verdad que, dos periodistas magníficas. Las dos están recibidas en la Universidad de Santiago de Compostela, y como ceenses quisieron levantar este documento que es extraordinario y que nos da la oportunidad de conocer una parte más de lo que es nuestra Costa da Morte, habiendo podido conversar con ellas. Así que va a ser una entrevista entre tres, muy interesante para escuchar y para aprender de la historia de nuestra Costa da Morte. Además de eso, bueno, como siempre vamos a poner un par de avisos y les tengo que comentar, y no me quiero olvidar, de las fechas de las fiestas que vamos a tener en Corcubión este año durante el 2024. Y que ya se las voy a empezar a comentar ahora, y después, bueno, supuestamente antes de cada fiesta van a recibir la invitación por la radio. Pero bueno, no quiero dejar de nombrárselas para que ustedes sepan cuándo van a ser las fechas. Y digo, el 3 de marzo es la fiesta de apertura de la temporada. El 23 de marzo tenemos a Noite de Lúa e Gaitas, esa es por la noche. El 7 de abril, la festa de Pascuas. El 1 de mayo, festa do Día do Traballador. El 2 de junio, festa do mes de San Xoán. El 7 de julio, festa do mes de Galicia. El 4 de agosto, festa do Sombreiro. El 8 de septiembre, festa da Virxen da Barca. El 6 de octubre, festa do Orgullo Hispano. El 10 de noviembre, festa do aniversario, y el 8 de diciembre va a ser la fiesta de despedida de año. Así que no se olviden estas fechas, que ya las tienen marcadas acá, y que de alguna manera vamos a tratar de que participen en todas. Así que no se olviden. Bueno, los dejo con el programa y nos vemos al final. ¿Qué les parece? Parentes, amores nin chouza, de aldea en aldea, parroquia en parroquia, ando polo mundo arredada e soia, e xanto cando atopo cunha almiña boa, que polos seus mortos bótame de esmola a cunca do caldo e o anaco de broa. Camiños, ergome ca aurora, lavome nas fontes de clara agua morna, e as noites que a luz é briladora, o manón sospiro
paso as horas mortas mirando pra ela, cantándolle cobras. Lúa, lúa branca, como me enamoras. Lúa, lúa branca, como me enamoras. Os cans que me ladran e os nenos que xogan, tirándome pedras, chamándome tola. Atraveso veias, rubo corredoiras e salto valados cubertos de roxas, espiñas de estribos e ortigas traidoras que filenme a carne e rachanme a roupa. A roupa dos probes que nunca foi nova. A xente do mundo que din que esta corda marmura toparme proviña da tola e non é verdade. A voce que estou corda, xa xente soubera. Cando camiñando paso polas hortas, a tempo que a xente turra da espiocha ou cava patacas ou planta cebolas, sempre hai un que diga: onde vades, Rosa? Eu que nunca quixen andar con parolas. Demo de xudío, a ti que che importa? E si máis palique víronme de costas, máis ben me percato, facéndome a sorda, que queda dicindo proviña da tola, proviña da tola. Conto é que un fillo bo mozo da dona do Pazo da Gándara anduvolle as voltas as cousas do mundo, e o triste da historia foi que o mozo irse deixouna sin honra. Eu non me recordo, quen se recorda, pero non acerto que ten esa historia, que cando contala tristeiros se escoitan, na mentras eu saio correndo da horta. Os homes alallan e as vellas e as mozas co mandil nos ollos, doloridas choran dicindo en voz baixa: proviña da tola. A xente do mundo que din que esta corda marmura ao toparme proviña da tola, e non é verdade. A voce que estou corda, xa xente soupera, xa xente soupera. Que non é verdade, a voce estou corda, xa xente soupera que eu vivo na gloria. Cando a noite cobre o pinal de sombras, durmo nun leito de fiunchos e follas, e a pouco desperto e vexo unha bomba que baixa do ceo, boa que reboa, e
alzarse e vimos a rubes e meu peito e bícame na boca. Fálame dos anxos da Nosa Señora e todas as noites ven a branca pomba e comigo fala e comigo xoga até que alumeando o pinal a aurora rube cara ao ceo, boa que reboa, por eso me río cando meigas fora a xente do mundo que din que esta corda murmura ao toparme. Proviña da tola, proviña da tola, proviña da tola. Hola, buenas tardes. Es muy importante que ejerzamos el derecho del voto, tanto para marcar la presencia de Buenos Aires en Galicia como la de Galicia respecto de España. Hagamos el honor a la doble ciudadanía que tenemos, devolviendo con nuestra participación en las elecciones el interés y cariño que tenemos por la tierra que forma parte de nuestras raíces. Cada uno vote por sus ideales o por los programas y políticas hacia la emigración que ofrecen las distintas opciones partidarias. Aquellas opciones partidarias que tienen en su plataforma propuestas dirigidas a los gallegos que viven en el exterior merecen ser evaluadas por los votantes y apoyadas cuando se esté de acuerdo con ellas. El voto ya no es rogado y puede ejercerse tanto por correo como en urna en la Embajada de España en Buenos Aires. Como colectividad, cuantos más voten, más importancia tendremos a la hora de proponer políticas hacia nuestro colectivo por parte de los distintos candidatos. Les comparto la información que nos llega del consulado sobre las próximas elecciones en Galicia. El 18 de febrero se celebran elecciones al Parlamento de Galicia. Si resides de forma permanente en el extranjero y estás inscrito en el Censo de Residentes Ausentes, recibirás la documentación necesaria en tu domicilio del 13 al 19 de enero y las papeletas del 24 al 28 de enero. En caso de no recibirlas en tu domicilio, las podrás descargar en eleccionsgalicia2024.gal. Tras recibir la documentación, tendrás del 23 de enero al 13 de febrero para remitir el voto por correo al consulado, donde dispondrás de toda la documentación para ejercer tu voto, aunque no la hayas recibido en tu domicilio. Alternativamente, podrás depositar tu voto en urna en las dependencias consulares o centros habilitados entre el 10 y el 15 de febrero. Si tienes alguna duda, puedes informarte en el teléfono gratuito 900-815-424 o en la web eleccionsgalicia2024.gal. 18 de febrero, elecciones al Parlamento de Galicia.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes. Un programa más de Radio ABC. Este es un programa muy especial porque vamos a apelar quizás un poco a la conciencia, por un lado. Por otro lado también vamos a apelar a la nostalgia de muchos de nuestros padres y abuelos que eran de ahí de la zona de C, Partido Judicial de Corcubión. Algún gallego de C que todavía se acuerde, que esté en su casa, de lo que fue quizás una de las industrias casi más importantes que tuvo el municipio de C, o la alcaldía de C, como se diría en España, que es Caneliñas, y todo ese trabajo de las balleneras que tanto se hizo en Galicia, y lo vamos a hablar casualmente con dos periodistas investigadoras, que las dos fueron estudiantes de la Universidad de Santiago de Compostela, y que una está dedicada hoy freelance, pura y exclusivamente al periodismo, y la otra está en Bruselas. Todavía no me dijo qué está haciendo, pero ahora se lo vamos a preguntar. No hay ningún problema, que una es Paula Castiñeiras y la otra es María González Figueroa. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Qué tal, Daniel? Encantada de hablar hoy contigo. Pues nos podemos presentar antes que nada, antes de empezar, si te parece. Como bien dijiste, pues somos dos periodistas, somos las dos de C, de la Costa da Morte. Por eso, bueno, estamos hoy aquí para hablar un poquito del mundo de las ballenas y después también de nuestro documental en concreto, que hicimos las dos. Pues yo, mira, ahora mismo llevo desde noviembre en el Parlamento Europeo, soy asesora política, trabajo allí como periodista y bueno, un poco ahora más en el ámbito internacional, pero siempre que se pueda volver para Galicia, pues también es una opción y es lo que me interesaría, ¿no? Pero bueno, Paula, como bien dijiste, ahora te contará ella pues a qué se dedica, pero también periodista de C. Sí, yo un poco más o menos en una línea parecida. Yo desde aquí, desde Galicia, y bueno, como autónoma, pero trabajando principalmente pues con administración pública, haciendo contenido y demás para ellos. Bueno, a mí me parece fantástico que de alguna manera puedan tener, bueno, nuevos emprendimientos. Sabemos que trabajar freelance en lo que es el periodismo es bastante difícil. Lo tuyo, María, por lo menos lo tienes un poquito más afiatado, en el sentido de que, bueno, no es tampoco fácil trabajar en el euro, o sea, con los eurodiputados. La verdad es eso, ¿no? Sí. Sobre todo ahora que hay mucho movimiento, ¿no? Porque serán ahora próximamente en verano las elecciones, entonces, bueno, se verá a ver qué tal va todo. Exactamente. Pues nada, si quieres eso, te vamos contando un poquito. Bueno, nuestra idea de crear este documental pues nace en principio porque, bueno, yo tuve mi familia trabajando allí en Caneliñas, ¿no? En esta fábrica ballenera, trabajó mi abuela, mi tía abuela, tuve allí, bueno, mi familia que evolucionó y creció y gracias a este trabajo, ¿no? Como tú bien dices, fue muy importante en la zona y yo personalmente pues lo sé por esto. Entonces, bueno, yo se lo conté un poquito a Paula, que era una historia que no conocía tanto ella, ni mucha gente allí en nuestra zona. Quizás eso, la gente más mayor o así, la edad de nuestros padres o tú. Bueno, pues, y ni siquiera, porque de hecho, por ejemplo, cuando nosotros ya terminamos con el trabajo, porque, bueno, todo esto nació en un contexto de un trabajo académico, ¿no? Fue nuestro trabajo de fin de máster, María y yo coincidimos haciendo el mismo máster, entonces teníamos que buscar una temática, ambas teníamos claro que queríamos hacer un producto para poder enseñar y bueno, pues surgió la idea de Caneliñas y de la industria ballenera como concepto, ¿no? Y ya digo, o sea, bueno, si eso ahora iremos explicando poco a poco, pero incluso, ya digo, una vez que estuvo hecho y demás, era una historia que, o sea,
se sabía que ahí hubo cosas, o sea, yo también, y con gente como yo, pues sabía que ahí hubo una ballenera, pero como que no pensabas más allá de que ahí hay una edificación que le llaman la ballenera, ¿no? No sabíamos la historia que hay detrás y ni siquiera, ya no digo gente pues a lo mejor de 20 y pico años y más joven, que es normal que a lo mejor lo desconozca, pero gente de 50 y demás, como pueden ser mis padres, tampoco conocían la historia a fondo, o sea, ellos sí que lo vivieron más contemporáneo, porque sí que vivieron mientras ellos, o sea, la industria estaba desarrollándose mientras ellos vivían también, pero no conocían la historia que había detrás de ello. Entonces, bueno, en eso sí que fue una oportunidad poder contarlo y que quedase ahí reflejado para quien lo desconocía. Sí, más allá del documental de ustedes, que después me van a tener que decir dónde se puede ver y de qué manera se puede apreciar, he visto pedacitos, pequeños trozos, especialmente en el Facebook de Paula, donde se puede mostrar, y después en YouTube también he encontrado determinados documentos. A mí lo que me gusta, hoy en día Caneliñas es una playa turística, prácticamente. O sea, cuando tú entras a Caneliñas, lo primero que dices es, bueno, ciudad como turística o algo por el estilo. O sea, la están llevando por ese lado. Pero yo no necesariamente, o sea, a día de hoy... También, entonces. Claro, es una zona que está ahí escondida y realmente también quedó bastante virgen en ese sentido. Sí que es verdad que hay gente que va allí pues eso, a pasar la tarde, un día de playa y demás, pero tampoco no es que yo no lo catalogaría Caneliñas como tal, como turística. Sí que es verdad que, por ejemplo, los restos de la ballenera y demás todavía siguen allí, gran parte de ello. Pero bueno, turístico como tal, yo no, por lo menos de momento no lo diría así. Ahora, yo digo, hablemos de Caneliñas hace 70 años atrás, 80 años atrás, que es a donde apuntó quizás el documental de ustedes, y cómo los puertos inclusive de Corcubión y demás aportaban ballenas para que Caneliñas trabajara como trabajaba en su momento, ¿no? Y cómo eso se fue mermando, cómo eso se fue lamentablemente muriendo de a poco. Pero empecemos por el esplendor de lo que era Caneliñas y cómo aportaba a toda esa zona. No sé cuál de las dos quiere arrancar. Bueno, por poder podemos hablar de 100 años atrás, porque en sí la industria ballenera en Caneliñas nació en los años 20, que es lo que pasa que Caneliñas, pues eso, en 100 años pasaron muchas cosas, no todo fue color de rosa ni tampoco fue una cosa lineal. De hecho, la primera industria que hubo allí pues fue impulsada por los noruegos, que eso es quizás lo más curioso, ¿no? Que gente de Noruega, que para llegar a Caneliñas, quienes conozcan la zona, no es un sitio fácil, ya a día de hoy pues con los móviles, con las tecnologías que tenemos sí que es fácil llegar a cualquier lado, ¿no? Pero hay que pensar en 1920, ¿no? Cómo personas como noruegos llegan allí en un sitio súper recóndito de Galicia y de Cee, y ahí ven una oportunidad de industria, y porque ven que es un sitio apartado, de aquella sobre todo pues la industria ballenera era súper contaminante, con lo cual allí vieron una oportunidad de que nadie se quejase por la contaminación y un sitio muy bueno de acceso a los bancos de cetáceos que había en la zona. Y bueno, o sea, allí pasaron bastantes cosas en muy poco tiempo. Si eso es luego que centre ahora María también para un poco que las dos vayamos hablando, ¿no? Pero ellos estuvieron que apenas 4 años, 5 creo, no me acuerdo ahora exactamente, y ellos tenían un modo de trabajo muy específico que luego
como veremos, pues no era el mismo modo de trabajo que hubo más adelante, ¿no? Justo allí. Ellos llegaban y su modus operandi era montar todo lo más rápido posible y cazar la mayor parte de todo lo que podían en el menor tiempo. Ellos no tenían ningún tipo de pensamiento de sostenibilidad más allá de llegar, coger todo lo que podían y una vez que ya no podían coger más, cogían sus cosas y continuaban su camino. No sé, María. Bueno, puedes comentar ahí un poco más. Ahora le toca a María un poco, a ver. Que Paula da gusto oírla, que se explica muy bien. Yo me lío más normalmente. No, pero... Nada, en esta época que, bueno, como bien cuenta Paula, pues es la primera, ¿no? Que bueno, en los noruegos pues ya se allí en Cee, en la Costa da Morte. Como bien dice, pues sí que se dedicaban a eso, a arrasar un poco con todo y pues no tenían tanta conciencia como en la siguiente época, que luego os contaremos. Destacan esta sobre todo porque, bueno, trabajaban en, bueno, no muy buenas condiciones, trabajaban niños, menores de edad, bueno, personal de todo tipo,
¿no? O sea, haciendo labores muy duras y sobre todo pues mal pagadas, ¿no? Fue importante pues para arrancar en aquel momento y para pues que hubiese un trabajo y la gente se pusiese a andar, pero no eran las mejores condiciones laborales y fue por esto que nace aquí en esta fábrica, ¿no? En este punto tan concreto, pues la primera huelga de trabajadores de la Costa da Morte. Se hizo aquí en esta ballenera de Caneliñas. O sea que la primera, si se quiere, entre comillas, bueno, no me va a salir la voz. Sí, la primera organización sindical que se hizo fue a raíz, pues precisamente de las malas condiciones que tenían los trabajadores allí. O sea, los niños trabajaban sin cobrar absolutamente nada. Entonces, sí, o sea, por eso digo que la historia tiene muchos entresijos porque detrás de todo eso pues hubo como un montón de movimientos que a lo mejor pues asociamos más a nivel español o europeo, que creemos que no son nuestros, y allí hubo un montón de cosas que ya digo, pues eso, la primera organización sindical, la primera huelga de toda la Costa da Morte fue precisamente pues a raíz de esas malas condiciones, ¿no? ¿De qué época estamos hablando? ¿Cuándo fue la Años primera 20. huelga? Los años 20, justo. Años 20, no sabemos, bueno, ahora mismo no recordamos exactamente la fecha de la huelga como tal, pero ya te digo, estuvieron apenas 5 años, sí, incluso menos puede ser, o sea que en ese tiempo es cuando ellos pasó todo esto. Y María, ¿cuándo se sacan de encima a los noruegos y empiezan a trabajar como industria española? Quería yo también hacer hincapié antes, o sea, antes de pasar al siguiente punto también, que por ejemplo en esta época, en la etapa norueguesa, pues también llama la atención que, bueno, cazaban las ballenas, animales pues enormes, ¿no? Pero lo que les interesaba no era la carne de la ballena, sino que otros elementos como podían ser las barbas. Las barbas, bueno, se utilizaban sobre todo pues para, por ejemplo, hacer corsés, bueno, productos de belleza, ¿no? O sea, de alta costura. Y también, por ejemplo, eso, la grasa del animal que era útil para encender pues lo que eran las velas y en iglesias y todo esto, ¿no? Entonces, no existía modo de refrigerar pues la carne, aún todavía no estaba... Bueno, no se había inventado, por lo tanto, pues la carne no servía en este momento, incluso pues eso, la dejaban a un lado, la regalaban entre el pueblo y no era lo importante en este momento de la historia, ¿no? Sí, me imagino el ámbar también, o sea... El ámbar sobre todo, sí. Claro, que era algo fundamental para ellos. Y claro... Sí, contar lo que es el tema del ámbar quizás también es... Sí, por favor. Sí, bueno, pues bueno, el ámbar era pues en uno de cada muchos animales de los que cazaban, ¿no? En concreto era el cachalote, ¿verdad, Paula? Sí, el cachalote. Era una malformación. Pues lo que bien dice Paula, esto era una malformación que aparecía en uno de cada muchos animales que cazaban, ¿no? Pero tenía un valor inmenso porque era utilizado pues para impregnar los perfumes de más alta gama. Nos contaban los trabajadores allí que incluso pues una vez pues cazaron un cachalote que trajo pues ámbar y era tal el nivel y la importancia de esto que incluso pues contrataron un taxi que llevó esta piedra tan preciada pues de Caneliñas hasta París directamente, ¿no? Para, bueno, pues para allí trabajar con ella y hacer este perfume. Dios. O sea, me imagino la importancia para meter un taxi de la Costa da Morte a París. Justo cuando pues llegaba un animal con ámbar, pues aquello, claro, era sorprendente para todos, ¿no? Era muy difícil, pero cuando tocaba, pues maravilloso. Bueno, todos. Y llegó la época de la nacionalización de la manufacturera de ballenas. ¿Cuándo fue eso? Bueno, eso aún tardó. De primeras, bueno, llegaron los noruegos y eso en pocos años su modus operandi era ese, que tenían la idea de coger el mayor número de ballenas, bueno, cetáceos,
que pudiesen y seguir su camino. ¿Qué pasa? Ellos sí que una vez que pasaron estos pocos años tuvieron intención de volver. Entonces en un principio pues la fábrica la dejaron en manos de un técnico, creo que era, y que vivió en Ameixenda. Lo que pasa que, bueno, luego pasaron los años y quedó en el olvido. En concreto pasaron como unos 30 años sin que volviese la industria ballenera como tal. Hubo como unos indicios de crear allí una planta de salgaduras y demás, y creo que otro intento más de hacer algo, pero nunca llegó a hacerse nada. Y no fue hasta los años 50, precisamente, que pues hubo un nuevo intento, que este sí ya fue los inicios de otra vez la industria ballenera, esta vez pues con capital español. Y eso implicó, yo he visto parte del material y bueno, hablaban ahí de cantidad de mujeres que les tocaba ir a cortar las ballenas y demás, que ese era un trabajo que normalmente lo hacían los hombres en aquel momento, porque no era fácil agarrar esas especies de hachas gigantes y cortar los animales, desmenuzarlos, sacarles la grasa, hacer todo ese procesamiento. Me imagino el valor femenino que debe tener, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese trabajo, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no?, que Galicia es matriarcal 100%, y lo demuestra la historia, porque las mujeres trabajaban a la par del hombre, o más que el hombre, si se quiere, en determinados oficios. Y esto de la ballenera lo demuestra totalmente, ¿no? Pues, bueno, esto nos estamos adelantando un poquito más a lo que es la historia, ¿no? O sea, estamos hablando del momento, bueno, me refiero en el que vienen ya los japoneses, ¿no?, aquí a Caneliñas, y son ellos los que les enseñan a los trabajadores cómo tienen que procesar la carne, cómo tienen que trabajar con ella, cómo tienen que hacer los cortes. Vienen más o menos como 11 japoneses y se instalan en el Ézaro, todos juntos, y bueno, allí empiezan a enseñarle a hacer todos estos trabajos, ¿no? Como bien dices, pues las mujeres, entre ellas, pues eso, mi abuela, mi tía abuela, pues llevaban a cabo los trabajos más duros, ¿no? Porque necesitaban, bueno, de mucho esfuerzo físico, cargaban carretillas con restos, se dedicaban al despiece de los animales también, y bueno, allí con cachos enormes, con toda la sangre, con todo este material, y bueno, lo que bien dices es que fue un punto muy importante pues para todas las familias y sobre todo para las mujeres, ¿no?, para que tuviesen una economía propia. Sí, porque yo lo que veo que, bueno, se repetía en la Costa de la Morte, se repetía lo que se repetía en toda Galicia, ¿no? El hombre emigraba y la mujer quedaba en la casa y tenía que trabajar de lo que había, ¿sí? Y bueno, y parte con el campo, además. Pero, más allá, vos me dijiste que nos adelantamos mucho en la historia. Vamos a tirar para atrás entonces y sigamos entonces con el cuento. Vamos, María. Sí. Nada, bueno, creo que por poner así un poquito en contexto y antes de llegar eso a la parte más final, ¿no?, pues Paula estaba comentándonos pues cuando intentaron volver a empezar pues a poner en marcha la fábrica, ¿no?, que es en aquel momento en el que también envían pues a varios trabajadores del sur de Andalucía, ¿no? Allí había también fábricas balleneras, entonces pues sabían cómo gestionar esta nueva apertura, esta nueva puesta en marcha, y vienen varios allí a Caneliñas para activar el trabajo, ¿no? Pero bueno, los trabajadores, la gente allí que estaban en aquel momento no estaban bastante verdes, no sabían mucho cómo tenían que hacer todo, entonces bueno, ahí costó un poquito, ¿no, Paula?
Sí, a ver, los inicios fueron complicados, más que nada porque también venían de una guerra, fue difícil conseguir materiales para poder arrancar, los materiales que tenían eran muy malos, entonces, pues por ejemplo, contaban que la primera ballena que tuvieron que despezar es que fue imposible llevarla incluso a la plaza de despezamiento porque los raíles que ellos hicieron para llegar desde la playa hasta Fábrica. donde está toda la nave en sí, se les descarrilaba, es que no eran capaces, entonces tuvieron que despezarla en medio de la playa. Con eso se ve un poco cómo era en sí el momento aquel, ¿no? Luego sí que ya, pues con el tiempo fueron cogiendo más práctica, fueron aprendiendo y además que luego llegó un momento en el que, pues, IPSA, que era pues la empresa que empezó con todo esto, se unió con Masó, que ya tenía mucho más bagaje en el tema de las conservas y demás. Entonces ahí sí que ya fue cuando empezó a repuntar esta industria y empezar pues un momento, como quien dice, pues más álgido. Y ese aquí pues cuando vienen también, bueno, los japoneses, ¿no? Que es un punto importante también de la historia. Ellos se alojan pues en una pensión en el Ézaro todos juntos. Entrevistamos también, tuvimos la oportunidad de hablar con el señor que regentaba pues aquella pensión y bueno, nos contó que hacían vida familiar completamente, vimos sus álbumes de fotos familiares y están allí todos juntos, entonces, bueno, siempre lo comento con Paula que es muy interesante y muy buena la historia como tal, pero también tiene otras historias secundarias muy, muy interesantes que fuimos descubriendo, ¿no? Entre ellas, pues también, como bien dices, Daniel, el tema de las mujeres y el trabajo de ellas, muy importante. Sí. Yo digo, ¿cuándo llegaron los japoneses? No dimos fecha de los japoneses. Pues más o menos años 70. En cuanto pudo, o sea, se inventó la refrigeración y se pudo exportar, pues ahí es cuando realmente pues empezaron esos lazos comerciales con Japón. Porque al final ellos allá pues ya tenían una tradición más de la ballena. Ellos sí que es verdad que en comparación pues con lo anterior, la anterior industria que hubo aquí en España, pues es muy distinto porque allí utilizaban prácticamente todo de la ballena, aquí no, o sea, como comentaba antes María, pues antes realmente la carne era totalmente inservible, nadie la quería, como mucho la grasa, las barbas y el guano, ese ámbar, ¿no? Pero una vez que se establecen esas relaciones comerciales con Japón, sí que cambia la historia totalmente, porque ahí sí que ya casi no hay nada que nos sirva de la ballena. Entonces ahí se empieza a aprovechar absolutamente todo y es cuando, como comentaba María, pues los japoneses vinieron precisamente solo para enseñar cómo querían que se cortase, qué es lo que querían aprovechar, cómo lo querían aprovechar. Y eso es lo que enseñaban y a los trabajadores y luego pues se quedaban para supervisar que eso precisamente pues fuese así. ¿Cómo se hizo la inversión para modernizar Caneliñas en el sentido de llevarle grandes refrigeradores y toda esa industria? Digo porque si hoy en día ya es bastante difícil llegar ahí de determinada manera, digo, me imagino en aquel momento, ¿no? Llevar toda la industria, montarla, llevar los refrigeradores. Ya, nosotras obviamente no lo sabemos, no vivimos aquella época ni tal, pero bueno, ellos decían que llegaban, sobre todo era hielo lo que más les ayudaba para mantener la refrigeración. Pero yo digo, claro, por allí bajaban los camiones. Al hablar también pues directamente con los protagonistas de la historia, o sea, trabajadores como tal, pues quizás esa parte pues no nos la explicaron tanto, ¿no? O sea, la más como más responsabilidad de la propia empresa como tal, ¿no? No lo tenemos quizás tan claro, ¿no? Pero claro. Lo que dice Paula, los camiones por allí bajaban por aquel sitio tan estrecho, no sé si tú tuviste la oportunidad de ir allí, supongo, ¿no? Lo conoces la zona, que es muy, muy de difícil acceso, pero bueno, por allí
se gestionaban sin Y problema de ninguno. hecho, gracias a esta industria, o sea, ya no solo la respiración, pero sí que es verdad que trajo muchas cosas para Caneliñas y la zona, porque gracias a que había esto, fue una de las industrias más importantes que hubo a todas a nivel de España y la última en cerrar en toda Europa, pues trajo muchos avances. A raíz de que necesitaban ciertas cosas, pues por ejemplo, el teléfono llegó antes a esa zona de lo que hubiese llegado. ¿Por qué? Pues porque como lo necesitaban, pues al haber esa industria se instaló mucho antes de lo que le tocaba, ¿no? Entonces, pues en ese sentido trajo muchos beneficios para la zona, ya no solo por lo que ayudó a que económicamente tanto a las familias, a los hombres que ya eran los que solían emplearse en este tipo de industria, sino también a las mujeres, sino pues por ese tipo de avances para gente externa de lo que era la industria en sí. Eso, tanto el teléfono como la electricidad propiamente. Sí. O sea, algo tan básico y tan importante, ¿no? Pues fue también gracias a esta ballenera. De hecho, me imagino que gracias a esa industrialización que pudo tener la zona de AIDC, fue como que se trabajó un poco como cabeza del partido de la Costa da Morte, porque se puso el sanatorio de la Costa da Morte ahí en se hicieron un montón de cosas muy importantes que se vendría a ser como, o sea, el partido judicial sí lo tenía Corcubión, pero digamos que toda la parte comercial y toda la parte de salud y toda la parte era indiscutido que tenías que ir a hacer, no tenías otro lugar. Sí, o sea, directamente pues no lo sabemos, ¿no? O sea, pero bueno, sí que puede tener relación de que desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues que CE fuese un punto importante, pues ya sea por esta fábrica, no sé si por otros elementos, pero tendría sentido que una cosa llevase a la otra, ¿no? Y que se fuese todo centralizando en CE en este punto, sí. Bueno, entremos en la parte triste de toda esta historia, que es la decadencia, seguramente el cierre de las fábricas por la prohibición de caza de ballenas, y qué pasó con toda esa gente y qué pasó con todo ese pueblo que verdaderamente vivía de esa industria tan importante. Bueno, pues a ver, es curioso que justo pues la decadencia en sí no es que fuese decadencia, sino que fue una obligación de ellos por culpa de la moratoria que hubo a nivel europeo, porque paradójicamente su cierre se dio en el momento en el que ellos tenían más auge. O sea, la industria iba muy bien y, como decíamos, pues su forma de trabajo en ese momento no tenía nada que ver con la que hubo a principios, o sea, en los años 20 con los noruegos, porque tenía un concepto totalmente distinto. Era una pesca mucho más orientada a lo que conocemos hoy, pesca no solo ballenera, sino en general, ¿no? De pues, tener una sostenibilidad, cazar, sí, pero dentro de lo que eran pues, unas cuotas para que todos esos bancos de cetáceos se pudiesen regenerar año a año, ¿no? ¿Qué pasa? Llegó un momento en el que a nivel europeo, a pesar de que pues, en esta zona, o no sabemos en otras, ¿no? Pero en lo que es a nivel Galicia y tal, era este tipo de pesca la que había. Pero sí que es verdad que a nivel Europa la conciencia ecologista que se fue creando fue a raíz pues, de los movimientos y de la forma de trabajo que dejaron como pegada los noruegos, porque a pesar de que en unas zonas pues, se trabajase de una manera, ellos siguieron haciendo esas rutas que empezaron pues, ya en los años 20, ¿no? De llegar a un sitio, intentar cazar todo lo que podían y más, y una vez que ya no hubiese cetáceos, pues continuar a otro sitio y hacer lo mismo, ¿no? Era ese recorrido. Entonces, claro, eso a nivel Europa comenzó a demonizarse. La caza de ballena pues empezó a ser como una bandera, ¿no? Y claro, eso para Caneliñas y la zona pues le afectó mucho porque ya entraba dentro de lo que era esa demonización de la... Demonización no, pero bueno, esa concepción de lo que era la caza de la ballena, a pesar de que a lo mejor ellos pues no tenían esa intención de hacer ese tipo de prácticas, ¿no? Y claro, pues a raíz de que hubo esa
esa moratoria a la que España se acogió, pues tuvieron que cerrar, forzar ese cierre. Pero bueno, como fue un cierre forzado, en teoría a nivel estatal, pues se les prometieron unas cuantas cosas que pues finalmente tampoco ni siquiera se cumplieron. En teoría eso se iba a reconvertir pues en una zona para los palangres, para poder también ir a la caza, no me acuerdo ahora, pero bueno, eran pescado, ¿no? Sí, era ir a pescar, no sé si era tú, no me acuerdo exactamente, no, pero bueno, era una reconversión para otro tipo de caza, pero ya era muy distinta a la que era la de las ballenas. Y luego también pues una zona en Corcubión, creo, o si mal no recuerdo, para poder hacer, no sé ahora el nombre. Bueno, hubo como distintos tipos de industrias que se les plantearon allí, que al final no se cumplió absolutamente nada, con lo cual pues esa gente, la que pudo jubilarse pues se jubiló, y el problema es que hubo mucha gente pues que andaba entre los 40, 50, que eran jóvenes para jubilarse, pero también mayores como para empezar de cero en otra cosa distinta. Entonces, claro, fue un palo duro para la zona, la verdad. Claro, más en aquel momento no había prejubilación, ni nada que Efectivamente. ni nada de eso, y me imagino. ¿Qué fecha, María, fue más o menos el cierre casi de Canariñas? Piñeiro, dame unha piña que che darei un piñón, Moreno, dame unha aperta da raíz do corazón, aire nena, aire nena, aire nena, 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 aire nena, aire nena, aire nena, nena, nena. Rema, barqueiriño, rema, non deixes que auga nos leve. Quero ver o meu amor antes que a noite se cerre. Aire nena, aire nena, aire nena, 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 aire nena, aire nena, aire nena, nena, nena. Me mires de reollo, que mirada de traidor. Mírame cariña cara, que miradiña de amor. Aire nena, aire nena, aire nena, 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 aire nena, aire nena, aire nena, nena, nena. Afollado castiñeiro cando está verde non roxe, chamanlle tempo perdido andar atrás de quen foxe. Aire nena, aire nena, aire nena, 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 aire nena, aire nena, aire nena, 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 aire nena, aire nena, aire nena. Ahora te digo exactamente que lo voy a consultar, porque fue en el 85, ¿verdad? Sí, no, pues no quería meter la pata, quería decírtelo exactamente en el 85. Sí, aquí pues como comenta Paula, ¿no? Pues entra en auge pues lo que es la conciencia ecologista, que hasta el momento pues no estaba en la sociedad, no se tenía pues a la orden del día, entonces la gente empieza a concienciarse mucho con ello y empiezan a ver pues esta fábrica como un problema. Entonces, bueno, en
o sea, investigando, pues también conocemos que Greenpeace, esta formación pues internacional, pues incluso llegó a Caneliñas, ¿no? Porque no estaban de acuerdo con su trabajo y bueno, llegaron hasta allí para intentar frenar su labor, ¿no? Se ponían en lo que es el monte pues para espiar a los trabajadores, para ver qué es lo que hacían o lo que no hacían, si lo hacían bien y bueno, también podemos comentar el tema de las bombas, ¿no? Sí, que es interesante. Cuéntale tú que... Bueno, que a raíz incluso de esto, pues es curioso, ¿no? De que hay una organización que se llama Sea Shepherd, que es también otra organización ecologista, que el primer atentado que hizo en España lo hizo en Corcubión, que fue a uno de los barcos balleneros que estaba allí en el puerto. Pues le pusieron una bomba, lo que pasa es que la pusieron mal en aquel momento y explotó antes de lo debido, que menos mal también porque había gente durmiendo allí dentro y no pasó nada, simplemente pues se les rompió una parte del timón, creo recordar, y algo de una hélice y bueno, no fueron algo mayor, los mayores atentados fueron luego, creo que un año más tarde, que ya fue cuando fueron en Marín, donde sí que se pusieron 2 bombas y hundieron los IPSAS, o sea, los barcos balleneros que iban a salir ese año pues, para la campaña. ¿Qué pasa? Esto también fue polémico porque, claro, por un lado los hundieron, pero por otro lado la empresa decidió seguir adelante con lo que tenían y, claro, ahí ya sí que no se respetó ningún tipo de talla de las ballenas, ¿no? Porque hasta este momento, pues, había que respetar pues ciertos tamaños, ciertos tal. En ese momento, como vieron unas pérdidas por culpa de los barcos, ahí fue una catástrofe ambiental, entre comillas, porque al final ellos decidieron seguir adelante. Claro, tenían que sacar rédito por algún sitio y tenían que arreglar los nuevos barcos que acababan de hundir, con lo cual fue la única manera que ellos vieron de seguir. Entonces ahí también fue polémico, la verdad, fue polémico. Tenemos que poner en contexto también de alguna manera que no era solamente Caneliñas que tenía la manufactura de la ballena, sino que en toda Galicia había manufactura ballenera. O sea... Sí, concretamente en Lugo y en Vigo, ¿no? En Cangas y en Bueu. O sea, había pues, aparte de esta, que Caneliñas en concreto, que como dijo antes Paula, pues fue la última de toda España en cerrar y de Europa, o sea, ya a nivel europeo, y después pues había otras 2, formaban pues un triángulo en Bueu y en Cangas. No, en también. Bueu, Cangas es el mismo, en Maleira. Eso, disculpa, sí. Claro, bueno, entonces yo digo, ¿no? A ver, ustedes como censes y cuando eran niñas, que me imagino que por ahí no escucharon la historia ni nada por el estilo, pero se dieron cuenta de la condición del pueblo, de que había sido un pueblo industrial y después no era lo mismo. Quizás vos no, María, porque vos te criaste con tu madre y con tu abuela que trabajaron en la industria. Sí. Pero... Bueno, es mi abuela de parte de padre, ¿no? Y también eso, bueno, pues a raíz de ella y de contarme pues cómo era su día a día allí, pues a mí me llamaba mucho la atención, ¿no? La historia como tal, el trabajo pues tan impresionante, ¿no? O sea, te imaginas una ballena enorme y mi abuela pues ahí al lado, pues yo como niña pues me llamaba bastante la atención. Mi padre también, su hijo, me contaba historias de, bueno, que todos los hijos de los trabajadores de la ballenera pues se juntaban para ir todos a acercarles hasta allí, desde Lézaro, desde distintas partes, la comida a diario. En el colegio era algo que estaba muy interiorizado, les dejaban salir mucho antes a los hijos en concreto de los trabajadores para poder, porque iban andando, ¿no? Andando, pues mi padre desde Lézaro hasta allí, llevaba un buen cachito, pero era algo que estaba, sí, muy interiorizado entre toda la Costa da Morte, entre toda la zona. O sea que vos verdaderamente sos de Dumbría, entonces.
Sí, bueno, mi madre es de Muxía y mi padre es de Lézaro. Sí, Claro, entonces... claro, no, yo me imagino, Y iban caminando desde toda desde Costa de la Lézaro, sí, Muerte, sí, sí. ¿no? Claro, iban, bueno, pues mi padre eso me contaba que le llevaban pues las fiambreras con la comida y se turnaba pues él o su hermana y salían antes del colegio para poder ir allí, llegar a tiempo. Y nada, también mi tía abuela, la hermana de mi abuela, a ella sí tuvimos la oportunidad eso de entrevistarla, pues mi abuela falleció hace unos años y pues también, ¿no? O sea, lo recuerdan sobre todo con mucho cariño. Como dice Paula, fue algo así un poco sin quererlo, ¿no? O sea, les iba bien, pero bueno, las circunstancias de aquel momento pues llevaron a que se tuviese que cerrar, pero estaban muy contentos con aquel trabajo, ¿no? Se sentían muy realizados, sobre todo las mujeres, todas las que entrevistamos pues estaban eso, muy orgullosas y también, no lo mencionamos, ¿no? Pero hablando un poquito de lo que viene siendo eso, el trabajo femenino, pues también en el momento japonés, en la época de auge, pues cobraban menos que los hombres, entonces pelearon por ajustar los salarios, porque se les reconociese su trabajo. Como bien dijimos, pues era muy duro, entonces tuvo un poquito esta historia, ¿no? Otras historias paralelas y entre ellas, pues eso, feminismo, ecologismo, historia internacional, ¿no? Con japoneses aquí viviendo por nuestra Costa da Morte, que eso nos enseñaba el señor que regentaba la pensión, pues eso, fotos familiares con estos japoneses y los japoneses pues por las fiestas, las verbenas de toda nuestra zona. Mi padre recuerda pues salir con ellos, o sea, estaban integradísimos. Bueno, hay un choque cultural y una riqueza cultural, ¿no? Para todos. La verdad que sí, la verdad que sí. Y ustedes como nueva generación de gente de ahí de la Costa de la Muerte, ¿cómo la ven hoy a la Costa de la Muerte? ¿La ven con futuro? ¿La ven tratando de salir adelante? ¿O la ven nada más que siendo un mero paraje para el turismo? ¿Cómo es? Bueno, yo personalmente yo creo que tiene mucho potencial, ¿no? Es una zona preciosa, evidentemente, súper costera, con muchas playas, mucho monte, mucha naturaleza, muy bonito. Cada vez pues está cogiendo más fama, ¿no? A nivel más bien, como tú dices, turísticamente. No sé si tanto para nuestro tipo de trabajo en concreto, no lo sé si a mí me gustaría pues no volver allí y 100% de mayor sé que quiero acabar allí mi vida, ¿no? Pero ahora mismo, claro, pues no sé qué, no sé muy bien qué más decir. No sé, Paula, ¿tú qué opinas? Yo creo que coincido bastante contigo. Creo que a nivel turístico tiene muchísimo que aportar. Y luego a nivel, pues, hombre, industrial, pues quizás no es el mejor momento, pero bueno, siempre hay gente emprendedora que decide apostar por la Costa da Morte y que es de agradecer, obviamente. La verdad que sí. Nosotros, por lo menos desde acá, Sí. las historias que siempre teníamos, sí había historias industriales, había historias de trabajo, pero normalmente era, bueno, y que nosotros comíamos el pan de broa, y que vivíamos de la tierra, y que había muchísima pobreza en aquel momento. O sea, no había hambre, pero sí había pobreza, que eso es lo que nos cuentan la mayoría, Claro. muchos de ellos. Otros nos dicen que sí, que también había hambre, pero otros cuentan que no había hambre, porque claro, cada uno tenía por lo menos la leira, entonces en la leira dentro de todo, una pataca, un repolo, algo había para poder comer. Pero que bueno, ellos también se acuerdan de la famosa caneriña, seguramente los que vivieron Claro. aquí de C y de todo ese trabajo, ¿no? Y era por eso la idea de poder hablar con ustedes dos y que nos contaran un Claro. poco la historia a sus hijos y sus nietos, para que supieran lo que era ese trabajo, que es algo interesante. Desde ya, en nombre del ABC del Partido de Corcubión y de su presidente, don Carlos Amenjeira, y de toda la comisión directiva,
queremos agradecerles sinceramente, tanto las dos, a María González Figueroa y Paula Castiñeira, por el trabajo que han hecho, por cómo cuidan la historia de la Costa da Morte y cómo guardan un documento para que las futuras generaciones de cearenses sepan exactamente cómo vivían sus ancestros. Que eso es lo más importante que calculo que debe tener uno, ¿no? Porque en la parte de la cultura hay un montón de cosas, pero la historia es fundamental. Tenemos que saber de dónde venimos para ir a donde tenemos que ir. Así que le pediría una reflexión muy pequeña a cada una. Nos queda muy poco tiempo y desde ya saludarlas y agradecerles de corazón esta entrevista. Muchas gracias a ti por bueno, pues querer conocer la historia y por contactarnos. Eso por supuesto. Y nada, bueno, como bien dice Paula, ¿no? Muchas gracias, Daniel, por tener también este espacio y interesarte por esta historia tan interesante. Te agradecemos eso mucho, que nos hayas contactado, que hayas querido hablar un ratito con nosotras para conocer un poquito más sobre esto. Y nada, como reflexión, pues quizás, como bien dices tú, ¿no? O sea, saber de dónde venimos para poder enfocarnos en a dónde vamos y también, sobre todo, pues tener en cuenta y escuchar a nuestros mayores, ¿no? Porque todos los entrevistados son personas ya muy mayores con, como pudimos comprobar, historias muy, muy importantes que contarnos a todos, a toda la descendencia, a toda la gente joven, pues de CEE y de la Costa da Morte y de Galicia en general, del mundo, y hay que escuchar lo que nos quieren contar, ¿no? O sea, pararnos a saber de dónde venimos y tener en cuenta que fueron jóvenes una vez y que vivieron cosas increíbles de las que podemos aprender mucho, ¿no? Sí, yo coincido con María. Es muy importante también conocer la historia, porque si no conoces lo que pasó, siempre se puede luego volver a cometer los mismos errores, ¿no? Es muy importante saber lo que pasó para saber lo que hacer y lo que no hacer, ¿no? Y entonces es importante tener eso siempre presente y al final, pues, saber cómo llegamos hasta donde estamos es muy importante tenerlo en mente, y historias como estas, pues, son las que nos hacen llegar a día de hoy. Así es. Yo se los digo como periodista aficionado. Yo no tengo el estudio que tienen ustedes. Yo esto lo hago pura y exclusivamente por hobby. Ustedes están haciendo un trabajo que es la recopilación de un trabajo histórico para que los censes sepan cómo era su trabajo anteriormente y cómo tratar de solucionar las cosas para que no vuelva a pasar lo que pasó. También de alguna manera, ¿no? Bueno, muchas gracias y hasta la próxima vez entonces. Pues muchas gracias, Daniel. Esperemos que vaya todo bien y estamos aquí en contacto para lo que necesitéis. Gracias. Muchas gracias. Amor mío, amor mío, amor mío, amor me, ea, ea. Dechesme unha puñelada, non cha merecía, ai, ai. Non cha merecía, ai, ai. Non cha merecía, Oye, amanta ímonos para taberna que alinos pero de puñaladas. Oye, amanta ímonos. Nas aldeas xa non queda nin sequera quen se mente, ea,
Xa só quedan 4 vellos e algunha que outra valente. Ai, ai, e algunha que outra valente. Ai, ai, e algunha que outra valente. Inda que queira matalo e non deixen de queimalo. Ea, ea. O rural foi sempre noso, non imos abandoalo. Ai, ai, non imos abandoalo. Ai, ai, non imos abandoalo. Oye, amanta, ímonos para a taberna que alinos deron de puñeladas. Oye, amanta, ímonos. Ea, ea. Amor mío, se te marchas, dame 2 puñeladas. Ea, ea. Eu quedo na miña aldea a pasear polas alobadas. Ai, ai, a pasear polas alobadas. Ai, ai, a pasear polas alobadas. Colle a manta, ímonos para a taberna que alinos deron de puñeladas. Colle a manta, ímonos. Colle a manta, ímonos. Colle a manta, ímonos. Ea, ea. Y hasta aquí el programa número 157 de Radio ABC. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan comprendido la historia de lo fundamental que fue Caneliñas al principio del siglo XX y cómo eso se fue transformando lamentablemente después en un problema bastante grave con la pesca de las ballenas y demás. Pero me pareció algo interesante de conocer de nuestra Costa da Morte, que hay mucha gente que no conoce la historia y que es de toda la Costa da Morte entera, no es solamente de C, porque sí, Caneliñas estaba en C, pero como bien dijeron las chicas, la gente iba a trabajar de todos lados de la Costa da Morte, ¿sí? De Dumbría, de todos lados. No vamos a poner a nuestros nombres porque después nombramos a unos y otros no. Pero bueno, es eso. Así que yo estoy muy contento con este documento, este hermoso documento que pude recopilar al día de hoy. Bueno, los dejamos hasta la semana que viene, ¿sí? Hoy un programa un poquitito largo se hizo, pero me parece que valió la pena. Les mando un beso y hasta la semana que viene, ¿sí? ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión. Idea y producción, Daniel Alejandro Pasos. Producción general, ABC del Partido de Corcubión. Buenos Aires, Argentina.